¿Nunca te ha pasado que tienes un sueño que termina prediciendo algo que te pasará en la vida real? A veces de manera directa o indirecta, como si alguien intentara advertirte de algo. Hago estas preguntas porque quiero pensar que a alguien más le han pasado estas cosas, y que no soy la única en este mundo que tuvo este tipo de sueños. Quiero pensar que es algo normal. Desde pequeña he tenido estos sueños, y han sido recurrentes en gran parte de mi vida. No los tenía todos los días, solo eran como 1 o 2 veces al mes. Cuando tenía estos sueños, se me aparecía una sombra blanca, una sombra negra, y de vez en cuando, una gris. No recuerdo con exactitud cuál fue mi primer sueño con estas sombras, pero sí recuerdo algunos que tuve en mi niñez. A mis 8 años de edad, entré a un concurso de disfraces de Navidad en mi primaria. Un día antes del concurso, soñé que estaba en el salón de eventos de la primaria, sentada en alguna parte. Enfrente estaban los maestros, uno de ellos hablaba en el micrófono pero no me acuerdo qué decía. De la nada empecé a escuchar aplausos, y vi enfrente cómo la sombra blanca subía al escenario, y los maestros le daban una medalla. Al día siguiente, en el concurso, gané el primer lugar por mi disfraz de reno. 2 años después, soñé que entraba a mi salón de clases, pero no había nadie adentro, solo estaba la maestra escribiendo algo en el pizarrón. Después me senté en mi lugar. Pasados algunos minutos, vi que al salón había entrado la sombra negra, con una mochila roja. La sombra se acercó, y se sentó justo al lado de mí. En mi sueño, la sombra no hacía nada, pero a pesar de eso, empecé a sentirme incómoda, y recuerdo que en el sueño le pedía a la maestra que me cambiara de lugar. Cuando la maestra me escuchó, me dio permiso para hacerlo. Pero cuando me paré para cambiarme de lugar, la sombra me tomó muy fuerte del brazo. Lo hizo tan fuerte, que yo empecé a llorar y gritar. Después de eso me desperté de golpe, como una típica pesadilla de la infancia. Una semana después de haber tenido el sueño, en mi salón había entrado una nueva compañera. Cuando la vi entrar, me sorprendió bastante que ella trajera una mochila roja, la misma que había visto en el sueño. Unos días después esa niña me empezó a molestar, aventándome papeles, robando mis cuadernos, se burlaba de mí y me excluía siempre en el grupito de sus amigas. Unos meses después, soñé que llegaba a mi casa, probablemente después de salir de la escuela. Al entrar a mi casa, noté que no había nadie, no estaba mi mamá, ni mi papá, ni mis abuelos. Algo que también noté, fue que la casa estaba vacía, no estaban los muebles, el comedor, la televisión, ni siquiera los cuadros. Grité para ver si alguien estaba ahí, pero nadie me contestó. Después escuché que se abría la puerta. Era la sombra blanca, con su brazo empezó a señalar que fuera con él. Cuando salí, la sombra apuntó el coche de mi mamá. Me metí en el carro junto a la sombra, y ésta empezó a manejar. No recuerdo todo el camino que recorrimos, solo recuerdo que al final llegamos a una casa, y la sombra blanca me dijo que me metiera. Ahí adentro estaba mi familia, mi mamá me abrazó, y desperté. Una semana después de ese sueño, me enteré que mis padres tenían planeado mudarse a otra ciudad. Primero me sentí mal porque abandonaría mi ciudad natal, pero luego me alegró la noticia, ya que significaba que también me cambiaría de escuela, y ya no sufriría de acoso por la niña que mencioné anteriormente. Siempre que sucedía algo bueno, llegaba algo malo. O al menos eso fue lo que sentí en los sueños, ya que meses después volví a tener otro sueño, pero esta vez con la sombra negra. Yo estaba en la casa de mis tíos, al parecer estaban celebrando algo, pues era un convivio con música y comida. En un punto de ese sueño me dirigí a la esquina de un techo sin ninguna razón, como si algo me atrajera. Lo único que recuerdo del final de ese sueño, es que alguien tocó mi hombro. Era la sombra negra. Como era muy alto, tuve que mirar hacia arriba. Solo recuerdo que justo ahí me desperté, pues sentí un fuerte golpe en la cabeza.
Unas semanas después, mi mamá me dice que mi tía nos invitó al cumpleaños de mi prima, y gran parte de la familia iría. Justo ahí recordé ese sueño, y poco después sentí un temor muy fuerte, no quería ir, así que fingí estar enferma para que mi mamá no me llevara. Casi nunca suelo mentir, es por eso que me creyeron muy fácil, y nos quedamos en la casa a ver una película. Por más que yo sentía que había evitado algo malo, lamentablemente no fue así. A mi mamá le llamaron por teléfono esa misma noche. Era mi tía, diciéndole que mi tío sufrió un accidente, un pedazo de concreto se había desprendido del techo, y le había dado en la cabeza. Fuimos a visitar a mi tío, afortunadamente él estaba bien, el golpe no fue tan fuerte como para abrirle el cráneo o dejarlo en coma. A pesar de eso, me sentía bastante mal y confusa. ¿Ese sueño que tuve era para advertirme de algo que me pasaría a mí, o para avisarme de lo que le pasaría a mi tío? ¿Debía de ir a la fiesta para evitar que le pasara eso, o no debía ir a ella para evitar que me pasaran a mí? Sea como sea, me sentí culpable, e incapaz de hacer algo, o saber el porqué de esos sueños. Esas son algunas experiencias de mi niñez, de los 8 a los 11 años. La mayoría de los sueños que tenía con esas sombras eran sobre cosas poco importantes, muy suaves por así decirlo. Obvio, a excepción de la experiencia que les acabo de contar. A partir de mis 12 años fue cuando todo se puso peor, y fue con un acontecimiento que marcaría mi vida, algo que sería difícil superar, debido a mi corta edad en aquel entonces. Un día, después de cenar, me preparé para irme a dormir. Yo iba feliz, pues era jueves, y tan solo faltaría un día más para el fin de semana. Al llegar a la cama, un viento frío e incómodo entró por la ventana de mi cuarto. Algo extraño, pues estábamos en verano. Sin tomarle importancia, me dormí. Soñé que estaba sentada, en un lugar frío y formal. Los pisos eran blancos y las paredes azul celeste, parecía una oficina. Veía gente vestida de blanco caminar por los pasillos, los veía muy borrosos. Analizando más a detalle, me di cuenta que eran doctores, y que yo estaba en un hospital. Segundos después, volteé al otro lado para ver más. Habían varias puertas, pero una de ellas resaltaba de todas las demás, pues justo enfrente de ella estaba la sombra negra. Parada e inmóvil, mirando fijamente la puerta. A pesar del miedo que le tenía, quería dirigirme hacia ella. Pero justo cuando me paré de la silla, desperté de golpe. Fue gracias a un fuerte trueno que logró interrumpir mi sueño. Había entrado una tormenta muy fuerte, así que me levanté y cerré la ventana de mi cuarto. Miré el reloj, eran las 3 de la mañana, y yo aún tenía sueño. Así que me tapé todo el cuerpo con una sábana, y con una almohada me tapé los oídos para no despertarme otra vez. Al dormirme, tuve otro sueño. Me encontraba sentada otra vez, pero ya no estaba en el hospital. Estaba sentada en un lugar cómodo y acogedor. Al levantar la mirada, me di cuenta que era mi casa. A los pocos segundos, escuché que alguien lloraba justo al lado mío. Eran 2 personas. Al voltearme, vi que era mi papá y mi mamá, estaban llorando con los ojos tapados. Estábamos sentados justo al lado de la puerta del cuarto de mis abuelos. Al ver la puerta, vi que una mano apuntaba hacia ella. Era la sombra negra otra vez. Me estaba mirando mientras apuntaba al cuarto de mis abuelos. Me empecé a sentir triste en ese momento, fue tan fuerte que, al despertarme, podía sentir lágrimas en mi cara. Esa noche simplemente no podía explicar el por qué me sentía así. Mi mamá, al entrar a mi cuarto para despertarme, me vio triste, y me preguntó por qué lo estaba. Le dije que era una simple pesadilla. A los pocos días, mis abuelos empezaron a sentirse mal. La verdad nunca supe qué era lo que tenían, o de que se habían enfermado. Mi mamá no quería decirme por miedo a que me pusiera triste. Con todo lo que les he contado, creo que ustedes ya saben por dónde va esto. Ese sueño, ese maldito sueño, me advirtió lo que iba a pasar, lo inevitable.
2 meses después de eso, mis abuelos fallecieron. La impotencia que sentí esos días, al saber que pude haber hecho algo para evitarlo, al saber que yo lo había soñado, y que esas malditas sombras me lo advirtieron, no una, sino varias veces con el mismo sueño cada semana. Y todo por mi corta edad, sabía que nadie le tomaría tanta importancia al ser solo una niña. Me sentí fatal esos días, pero es algo por lo que lamentablemente todos pasamos en nuestras vidas, no había más remedio que intentar superarlo. A pesar de todo, quería que esas sombras siguieran en mis sueños, sobre todo la sombra blanca, que me diera a entender que se venían tiempos de luz, una etapa feliz en mi vida después de toda una tormenta. Y por más raro que parezca, quería tener esos sueños, pero después de lo sucedido con mis abuelos, nunca más los volví a tener. Como si fuera la última advertencia, la última predicción, desaparecieron todo el resto de mi vida, toda la adolescencia y parte de mi adultez. Puede que también sea porque en esa etapa de mi vida todo fue bastante normal, no más tragedias, ni cosas exageradamente buenas, simplemente fue algo tranquila. Pasaron los años, me gradué de la universidad, conseguí un buen empleo, y me casé. Con quien me casé fue un buen hombre, él y yo tuvimos a 2 hermosos hijos. Y la verdad, es que en ese punto de mi vida estaba bastante feliz, se podría decir que lo tenía todo, un buen trabajo, una buena casa, y a la familia que siempre quise. Vaya, sé que suena bastante cursi decirlo, pero solo es la verdad. Me encantaría no estar aquí escribiendo esto, no tener que contarle esto a todos ustedes, y simplemente haber seguido con mi vida feliz y normal. Lo deseo a más no poder. En un día como cualquier otro, yo y mi familia terminamos de cenar, y nos fuimos a dormir, pero claro, sin antes darle las buenas noches a mis hijos, con el beso de buenas noches, y el dulces sueños de siempre. Ya al llegar a mi habitación, por lo cansada que estaba, no tardé nada en dormir. Solo recuerdo que después de rozar mi cabeza con la almohada, todo se puso negro. Hasta que amaneció. Sonó la alarma del celular, no pude distinguir bien los números en la pantalla, mi vista estaba borrosa por recién levantarme. Mi esposo no estaba al lado mío, así que salí del cuarto para ver si estaba en la cocina, o en la sala. No, tampoco estaba ahí. Seguía sin poder ver bien la hora, los números estaban demasiado borrosos, pero pude deducir que se me hacía tarde, así que fui al cuarto de mis hijos. Ellos no estaban ahí, toda la casa estaba vacía. Salí de mi casa, y vi que no estaba el auto de mi esposo. Entonces supuse que él los había llevado a la escuela, así que fui a cambiarme para ir al trabajo. Después de cambiarme, salí nuevamente de mi casa, me subí a mi coche y me fui. No habían autos en la calle, ni peatones, todo estaba vacío, solo algunos autos estacionados. Algo raro pues no estaba oscuro, era temprano pero no tanto como para que todo estuviese vacío como si fuera de madrugada. Justo cuando me faltaban pocas calles para llegar, vi bastante humo saliendo de la izquierda, como si se estuviera quemando algo. Justo ahí me dirigía, pues ahí estaba la escuela. Me imaginé lo peor en ese momento, mi instinto materno hizo que acelerara, mientras sudaba sin parar de la desesperación. Conforme me acercaba se iban escuchando sirenas de ambulancia, llantos, gritos, era horrible, era como estar en el infierno. Fuego por todas partes, toda la escuela estaba en llamas, lo primero que vi sin prestarle atención a los demás. En mis hijos fue lo primero que pensé, los 2 estaban en esa escuela. No supe qué hacer en ese momento, sin pensarlo intenté gritar muy fuerte sus nombres. Pero no me salió la voz, no podía hablar. Me detuve en ese instante, algo no andaba bien. Fue ahí cuando me empecé a dar cuenta de todo a mi alrededor. No eran bomberos, no eran paramédicos, policías, ni padres de familia los que estaban alrededor de la escuela. Eran sombras negras. Esas malditas sombras habían regresado, bastantes de ellas rodeaban toda la escuela.
Nuevamente no sabía qué hacer. En ese momento las sirenas, el fuego, los llantos y gritos dejaron de escucharse, hubo un completo silencio. Solo escuché un grito de auxilio justo en lo alto de un edificio. Era otra sombra negra, estaba parada en la ventana. Cuando la vi, la sombra alzó los brazos y se aventó. Justo cuando esa sombra topó con el suelo, sonó la alarma. La verdadera. Todo era un sueño. Tenía años sin ver a las sombras en mis sueños, pensé que ya no se volvería a repetir en mi vida. A pesar de los años que habían pasado, pude recordar todas mis experiencias de la niñez, fue ahí que me di cuenta que debía hacer algo, por algo tuve ese sueño, sabía que era otra advertencia. Me levanté rápidamente de la cama, y noté que mi esposo no estaba ahí. Mi corazón empezó a palpitar muy fuerte, empecé a sudar, justo así había comenzado todo. Fui corriendo a la habitación de mis hijos y tampoco estaban, todo vacío, nadie estaba en la sala ni en la cocina. Estaba temblando, desesperada, tomé mi celular y le llamé a mi esposo. Número no disponible o inexistente. Empecé a llorar, no sabía qué hacer, nadie me contestaba, no estaba el auto de mi esposo, ni tampoco mis hijos. Pero todavía no es tarde, puedo evitar esto. Me dije a mí misma. Salí corriendo de mi casa, noté que varios vecinos estaban afuera viéndome asustados. No había tiempo para explicaciones, así que arranqué el auto y me fui a toda velocidad. No podía manejar bien, mis manos estaban temblando, estaba demasiado asustada, desesperada, lo único que escuchaba eran pitidos de la gente a la que me adelantaba en la calle. Pensé que podía evitarlo, si llegaba lo suficientemente rápido. Pero perdí las esperanzas al escuchar sirenas. Ya había sucedido todo, al llegar ahí solo esperaría lo peor. Sucedió todo lo que vi en el sueño, demasiadas señales, demasiadas coincidencias. Solo cerré los ojos, y grité muy fuerte. Las sirenas las escuchaba cada vez más cerca. Abrí los ojos y giré mi cabeza. Lo último que vi antes del impacto, eran policías. Es lo último que recuerdo. Terminé chocando contra un poste de luz. Abrí los ojos nuevamente. Estaba en el hospital, acostada en una camilla, con mi brazo izquierdo fracturado. Rápidamente recuperé la memoria, así que grité fuerte para que viniera alguien. Llegó el doctor, me preguntó qué es lo que sucede. Le pregunté si mis hijos estaban bien, o dónde estaban, le dije que la escuela se estaba quemando. Tuve que repetirlo varias veces, empecé a desesperarme tanto que no podía hablar bien. El doctor me miró extrañado y me dijo: «Pero señora, ninguna escuela se está quemando». «Entonces, ¿dónde están? ¿Qué les pasó? ¿Dónde está mi esposo?», dije, gritando. Varias enfermeras y doctores entraron por el ruido, yo estaba golpeando todo y moviéndome bruscamente, quería respuestas. Las enfermeras me trataron de tranquilizar, hasta que lo lograron, empecé a sentir sueño otra vez. Me inyectaron algo, estoy segura de eso. Volví a abrir los ojos. Estaba en la misma camilla, pero era otro lugar, todo estaba vacío. A pesar de que recordé todo otra vez, me sentía más tranquila, tal vez por lo que me pusieron. Pasaron unos minutos para darme cuenta que alguien más estaba conmigo. Una mujer rubia, vestida de traje escribiendo algo en un cuaderno. Ella notó que la estaba mirando. Se paró de su silla, y se acercó a mí. «Hola de nuevo, Monse. ¿Me recuerdas?» «No, ¿quién es usted, y por qué estoy aquí?» «¿En serio no me recuerdas?» «Me llamo Marisol Blanco, soy psicóloga. Te diría dónde estamos, pero no creo que te agrade mucho». «Ok, creo que ya tuve suficiente, quiero que me digas qué está pasando aquí. ¿Ahora creen que estoy loca? ¿Es en serio? ¿Estoy en el loquero o algo así?» «Monse, antes de explicarte todo, quiero que me respondas unas preguntas.
porque saliste de tu casa en tu auto a toda velocidad, porque estabas llorando y gritando. Mis hijos estaban en peligro, mi esposo también, quería evitar que fueran a la escuela. Algo malo iba a pasar, estoy segura de eso. No, Monse, no pasó nada. La escuela está bien. ¿Estás segura de eso? ¿No pasó nada? Bendito Dios, ¿dónde están mis hijos? Quiero verlos. ¿Cómo te explico esto? Ya lo hemos hablado varias veces. ¿De qué hablas si apenas te conozco? Creo que debimos tomarle más importancia a los efectos secundarios de esa medicina. Solo terminó empeorando las cosas, con la pérdida de tu memoria. Maldita sea, quiero que me digas de una vez qué está pasando, cuál medicina, quién eres tú, qué mierda sucede aquí. Monse, tus hijos y tu esposo fallecieron hace un año. Es el accidente que has estado mencionando todo este tiempo. Me intentas asustar, ¿cierto? Solo fíjate en las idioteces que estás diciendo, quiero ver a mi maldita familia ya. Por favor, necesito que me escuches. Fui tu psicóloga hace meses, yo te estuve ayudando a superarlo. ¿No me recuerdas por la medicina que te dimos? Terminó afectándote en vez de ayudarte con tu trauma. Lo que hiciste hace días fue bastante peligroso, por eso estoy aquí para ayudarte de nuevo, solo quiero que mejores. Poco a poco se vienen a mi memoria fragmentos del accidente. No podía distinguir si eran partes de mi sueño o recuerdos reales. Simplemente no lo podía creer, estaba tan segura de haber visto a mi familia la noche anterior. Debido al shock, lo único que se me venía a la cabeza eran ideas de conspiración extrañas, me bloqueaba completamente. Quería irme, quería comprobar a toda costa que nada era verdad, y que mi familia estaba en algún lugar, y que llegarían por mí. Conforme fue pasando la terapia ese día, fui perdiendo poco a poco esa esperanza. Odiaba con todas mis fuerzas que cada cosa que ella decía o me hacía recordar, tuviera sentido y coherencia. Los recuerdos llegaban a mi memoria poco a poco, fragmento por fragmento. Los gritos, la gente llorando, el fuego, las sirenas, todo lo que soñé llegaba a mi memoria. Yo de rodillas en el piso, sin saber qué hacer, sin saber qué le había pasado a mis hijos, esa frustración al ver que nada mejora, y parece empeorar poco a poco. Esas horribles imágenes que tanto traté de bloquear en mi cabeza, mis hijos con quemaduras muy graves, su lindo rostro convertido en una masa de carne derretida y sangre, todo parecía ser sacado del mismísimo infierno. Al final todo llegó a mi cabeza. No es la primera vez que tengo ese sueño. Buenos días, Monse. Buenos días. Sé que a esta hora empezamos, pero necesito ocuparme de un pequeño asunto en otra clínica, volveré lo antes posible. No te preocupes, un doctor estará aquí para lo que sea que necesites, llega en unos minutos. Claro, no hay problema. De hecho, prefiero estar a solas un tiempo, para descansar. Por cierto, ¿podrías abrir la ventana por favor? Hace mucho calor. Claro. Gracias. Nos vemos más tarde. Estos días solo me he puesto a pensar en todas mis experiencias con esos sueños. Como lo dije al principio, me gustaría saber si alguien más tuvo estas experiencias, aunque ya es demasiado tarde para averiguarlo. Me estoy parando de la camilla. Ahora que estoy de pie, me dirijo hacia la ventana. Pude haber evitado todo esto. ¿Para eso eran mis sueños? ¿Eran avisos de un futuro inminente? Estos días me he estado culpando a mí mismo por no haber hecho algo en el pasado. En estos instantes estaría viviendo tranquilamente con mi familia. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué me avisaban de todo esto? ¿Cuál era el propósito, más allá de hacerme sufrir día con día, pensando que pude evitar una tragedia?
Es bastante alto este edificio, lo puedo ver desde la ventana. Un fuerte viento golpea mi cara, el aviso de una posible tormenta. Si tan solo hubiera alguien o algo que me diera una respuesta. Alguien que no sea un psicólogo, y me diga lo mismo de siempre, tu mente te culpa a ti misma de todo lo sucedido, esos sueños no son producto de algo paranormal. Eso explica que los tuve desde chica. Un trauma de la infancia tal vez. Ya no quiero alargar mi existencia con preguntas que posiblemente nunca tendrán respuesta. Si los sueños predecían lo inevitable, creo que es hora de cumplirlos. Quizá dándole fin a ese sueño, pueda estar tranquila, pueda descansar. Lo último que vi en ese sueño fue una sombra cayendo al vacío. Creo que no hace falta explicar. Adiós.